Bueno chicos, lo que vamos a hacer ahora, para darles un poco de tiempo que vean los videos que hice y que puedan entender los conceptos, vamos a tratar de empezar con algo práctico, como para que ustedes puedan ver o tratar de intuir cómo son las variables en electricidad. Habíamos hablado nosotros que para que cualquier circuito funcione tenemos que tener una pila o una fuente. Esa fuente es la que me va a dar una diferencia de potencial entre este punto y este punto. Si nosotros quisiéramos ver si está esa diferencia de potencial, ¿cómo hacemos? Tenemos que colocar un voltímetro entre este punto y este punto para poder medir esa diferencia de potencial y tratar de entender que existe. El voltímetro, ustedes ya lo deben conocer. Este es un multímetro. El multímetro lo que tiene es que puede medir varias variables a la vez, solamente seleccionándolo con la llave, ¿cierto? Cuando ustedes ven el símbolo de B con una rayita y tres puntitos abajo, significa tensión continua. Por ahora lo que estamos viendo siempre es tensión continua. Y vamos a medir tensiones alrededor de 20 volts. Entonces colocamos la escala del voltímetro en 20 volts. Nuestra fuente real, lo que en el circuito esquemático es esto, nuestra fuente real es un cargador o una fuente, y la vamos a conectar por medio de este conector. Fíjense, tenemos el conector macho y el conector hembra, y al conector hembra le he soldado dos cablecitos, y vamos a ver que el rojo es el positivo y el azul es el negativo. Voy a enchufar la fuente. Tomamos el voltímetro y fíjense, conectamos rojo y azul. Vamos a pasarla. Conectamos rojo y azul. Y vemos que la tensión sube a 19,50 volts, 19,5. Acuérdense que los ceros detrás de la coma no tienen valor, entonces prácticamente a la precisión que nosotros queremos ver la tensión, 19,5 está bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esos 19,5 volts que tenemos? Es decir, el enanito que está dentro de la pila está subiendo los portadores positivos desde este punto a este punto a 19,5 volts. ¿Para qué vamos a hacer con esta tensión? ¿Para qué la vamos a usar? En principio lo que podemos hacer es encender un LED. Este es el dibujo de un diodo. Un diodo es un componente electrónico que permite el paso de la corriente en un sentido y no en el otro. Por lo tanto, tiene polaridad. Quiere decir que si yo lo pongo de esta manera, va a circular corriente. Si lo pongo al revés, no va a circular corriente. Ahora, lo que sucede con el LED es que permite el paso de corriente, pero no me la limita. Tiene una resistencia interna muy chica y por lo tanto, si yo conectara la batería o mi fuente directamente al LED, este LED se quemaría. Es decir, la corriente que circularía por el LED sería tan alta que se quemaría, se disiparía demasiada potencia. Entonces acá, para limitar esa corriente, tengo que colocar una resistencia, R. El LED se dibuja con el símbolo del diodo más dos rayitas que simbolizan que emite luz. Es un diodo emisor de luz.
O sea, Light Emit Diode. Bueno, fíjense que esta resistencia que está acá, o este resistor, me va a tener que limitar la corriente. Y esto es algo que ustedes lo tienen que fijar porque es un valor muy importante. Los LEDs, generalmente los LEDs que nosotros usamos, se queman a 20 mA. 20 mA es la corriente directa máxima. La corriente directa máxima es de 20 mA. Quiere decir que yo no me puedo sobrepasar de esa corriente. La tensión que hay entre los bornes de un diodo, de un LED, es alrededor de 2 volts. De los LEDs, los diodos es un poquito más baja, pero para los LEDs, más o menos, puedo decir que tengo 2 volts. O sea, desde acá hasta acá tengo 2 volts. Entonces, tengo que calcular un valor de resistencia que sea más o menos acorde. Entonces, después yo les voy a enseñar a calcular la recta de carga y el valor acorde. Pero vamos a probar qué sucede. Acá tengo un resistor. Fíjense, acá tengo un LED de 3 milímetros y acá tengo un resistor que es de 1 kilo ohm. Mi resistor R es de 1 kilo ohm. Vamos a ver qué sucede o qué corriente circularía por este circuito. Entonces, si acá tengo 19,5 volts desde este punto hasta este, cuando bajen 2 volts la caída de tensión sobre el LED, en mi resistor voy a tener VR, va a ser 17,5 volts. Fíjense que si aplicamos la ley de Ohm acá, espero que hayan visto algo de tecnología electrónica. Si aplicamos la ley de fundamentos de modelos circuitales, si aplicamos la ley de Ohm acá, tenemos que la corriente, mi corriente I, va a ser la tensión en el resistor dividido mi resistencia. Acuérdense que nosotros, o siempre les dije que se tienen que acordar que la tensión es igual a la corriente por la resistencia, y esto es siempre en un resistor. Esto es general. En este caso, ¿qué tensión? La tensión mía se llama VR, porque es la tensión en esta resistencia. VR. La R es R, se llama R, y la corriente se llama I. Por lo tanto, si yo hago esta cuenta, I va a ser igual a VR. ¿Cuánto es mi VR? 17,5 volts. ¿Y cuánto es R? R, habíamos dicho que era 1 kilo ohm. Si hago esta cuenta, háganla ustedes, ya tienen elementos suficientes en las otras materias, van a ver que es 17,5 miliamperes. 17,5 miliamperes está por debajo de los 20 miliamperes que hacía que mi diodo LED se queme. Entonces, evidentemente puedo conectar estas resistencias, esta resistencia y el LED, y el circuito tiene que funcionar. Así que vamos a hacerlo. Acá tenemos un protoboard. Para los que no lo conocen, el protoboard son cables, conexiones con conectores en cada uno de estos agujeritos, y la conexión, el cable está puesto de esta manera. Cada una de estas líneas tiene un cable abajo que las conecta, y en las laterales tiene un cable que conecta todo esto así y otro cable que conecta todo esto así. Entonces, por supuesto, esta línea y esta línea no están conectadas. La conexión es solo en forma vertical. Entonces, vamos a tomar primero la fuente. Mi positivo lo voy a poner arriba para mantener nuestra analogía gravitacional. Y el negativo lo vamos a poner abajo. Fíjense, si yo coloco el LED,
el LED tiene polaridad. Vamos a correr un poco el positivo acá. Mi LED tiene polaridad. La pata más larga, fíjense que hay una pata más larga, es la positiva. Entonces la conecto a la línea que está unida a la tensión positiva. En este caso es esta. Entonces mi LED quedó unido al positivo y la parte negativa está libre, todavía no está conectada. Fíjense en el circuito. Fíjense en el circuito que tengo. La parte negativa del LED va a mi resistor y el resistor al negativo de la pila. Vamos a hacer esa conexión. La parte negativa del LED va al resistor. Primero, ¿qué colores tiene este resistor? Si es de 1K, es marrón, negro, rojo. Si no, hagan el trabajo práctico del código de colores. Ahora, cuando conecto, se me está cayendo la cámara, ahí está. Cuando conecto mi resistor, el LED tiene que encender. Vamos a desconectarlo para que lo vean. Entonces tenemos un LED. ¿Y qué corriente tiene que estar circulando por acá? Nosotros la calculamos y era de 17,5 mA. Bueno, ¿se puede medir la corriente? Sí, porque nuestro multímetro tiene una posibilidad de medir la corriente. Fíjense, acá donde dice A, que es el símbolo de ampere, y el mismo símbolo de corriente continua, o sea, una rayita con 3 puntitos, coloco el selector. ¿Qué corriente voy a medir? 17 mA, entonces lo pongo en la escala de 20 mA. Ahora, para medir la corriente, lo que tengo que hacer es separar el circuito, abrirlo. En el momento que yo abro el circuito, tengo que colocar el multímetro, o en este caso mi amperímetro, el que mide corriente, en serie entre el resistor y el LED. Fíjense que ahí se enciende el LED, es decir que la corriente empieza a pasar por el amperímetro. Y veamos qué valor me marca. Me está marcando más. Me está marcando... Vamos a subir la escala. Bueno, 16,4 miliamperes, perdón. Fíjense que cuando ustedes ven acá que dice 200 M, significa miliamperes. 16,3. ¿Lo ven? Vamos a ver si podemos ponerlo ahí. Ahí está. Ahora mido. Bueno, entonces, lo que vimos básicamente que para medir tensión, la mido entre dos puntos con el circuito tal cual está. Y para medir corriente necesito abrir el circuito, cortarlo y colocar mi amperímetro en el medio del circuito para que la corriente circule también por el amperímetro. Bueno, sigan adelante con los ejercicios, con lo que vimos de código de colores, y este es un pequeño video para que empiecen a ver cómo se hacen las conexiones, cómo se hacen las medidas. La próxima vamos a caracterizar la curva de este diodo LED.